suficiente. Hey. Hola, hola, bendiciones. Ya, bendiciones, Héctor. Amén. ¿Nos podrías guiar en oración? ¿Qué está haciendo Víctor allá? Oye. Amén. Oración. Tú en oración. Amén. 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 Bueno. Ya. Padre amado, gracias te damos en este día, por este día de vida que nos da. Gracias por permitir comunicarnos, Señor, para poder escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestra insuficiencia, y te rogamos que tú nos mandes a una mente que podamos entender, podamos escudriñar tu palabra, podamos meditar para la gloria de tu nombre y podamos entender de tus propósitos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, bendícelo a Cristian en nombre de Cristo Jesús. Gracias por la visita de Astrid y de Bill, y gracias por mi familia, así como la familia de todos cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito con cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias entonces, porque el Señor nos tiene acá un día más y nos ha traído hasta esta mañana. Ya, hoy vamos a continuar entonces con lo que vimos el día martes pasado en relación a lo que es la armadura del cristiano y el cinturón de la verdad. ¿Sí? Espérenme un poquito, voy a instalar, me había olvidado. Hay que instalar el asistente, ahí está. Ya. Súper. Ya, entonces vamos a continuar, como decíamos, con lo que es el cinturón de la verdad. Antes de hacer un resumen, lo estuvimos viendo el martes pasado. No sé si hay alguna observación, comentario, algo sobre lo que es el cinto o ceñirnos con el cinto de la verdad o ceñir los lomos con la verdad. No sé si hay algo, algún comentario, algo sobre que les haya quedado sobre eso, lo que estuvimos conversando el martes, ¿no? Ya, entonces, el tema con respecto a lo que es el cinto de la verdad tiene que ver con, hablamos también del soldado, y para hacerles recordar, veíamos que el proceso del soldado empieza desde la cabeza hacia abajo. Entonces, recuerdan, el martes conversábamos con respecto al yelmo de la salvación, el casco de la salvación, que lo primero que son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, llevarlos a Dios, junto con nuestra voluntad que tenía que ver con la coraza de justicia. Es decir, si nosotros no tomamos nuestra cruz diaria, nuestro corazón no va a estar orientado al Señor, y a partir de ahí, con esta trilogía que significa nuestros pensamientos, mi oración constante con el Señor, mi voluntad, dándole gracias a Dios en todo y tomando nuestra cruz diaria, se produce el crecimiento de nuestra fe. Y ese crecimiento de la fe, que es dar gracias, que es de descansar en el Señor, genera un escudo que protege a su vez nuestros pensamientos, nuestra mente que va orientada a Dios. Nos renovamos en el espíritu nuestra mente y empezamos a entregar el corazón al Señor para que el Señor actúe en todo lo que nosotros hacemos diariamente, y por consecuencia, esa forma hacemos la voluntad de Dios. Ahora, este proceso de lo que significa pensamientos, mi corazón orientado a la voluntad del Señor, y el crecimiento de la fe, eh, genera un proceso del entendimiento y de comprender la verdad que Dios tiene. Por eso es que se habla del cinto de la verdad. Toda la armadura tiene que estar aferrada por la verdad, que es la palabra del Señor.
Y esa palabra de la verdad eh, significa de que como nosotros somos engañosos en nuestro corazón, entonces tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón esté orientado y nuestros pensamientos estén orientados a la verdad, a lo que el Señor nos está diciendo, porque engañoso es el corazón del hombre. Y entonces ahí también preguntamos y dijimos, bueno, eh, ¿qué significa tener la verdad en el día a día? ¿Qué significa ejercer la verdad y no la mentira en el día a día? ¿Y qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué significa la verdad del día a día? Ah, también está Grace ahí, qué bueno. Y también ingresó Vin, qué bueno. Ya, ¿qué creen ustedes que significa la verdad? ¿Cómo llevo la verdad a mi vida en el día a día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Algún comentario sobre el tema de la verdad? ¿Cómo podemos llevarla en el día a día a la práctica? Lo reconozco cómo soy y ante otros también, porque siempre tenemos la tendencia a ocultar lo que somos, a ocultar lo que el Señor nos muestra como somos. Así es. Entonces, Buena, buscar la verdad, y porque cuando ocultamos estamos mintiendo. Ocultamos lo que somos y queremos mostrar una cara, y el Señor quiere que digamos lo que somos, porque así Él puede hacer una obra de transformación, porque eso sería buscar la justicia, ¿no es cierto?, en nosotros. así es, así es. ¿Ah? Entonces, eso es una cosa que es sumamente verdad lo que plantea Astrid, que nosotros siempre tratamos de ocultar nuestras cosas malas y Jesús lo que quiere es que justamente no ocurra eso, porque, claro, nosotros lo ocultamos al resto, el resto no lo ve, pero sí lo ve Jesucristo y lo ve Satanás. ¿Ah? Entonces siempre estamos a merced de los ataques de Satanás por cosas que ocultamos. Y eso son siempre cosas que tenemos que hacer, pero eso el Señor lo va mostrando cada día. Y con respecto al tema de la verdad, también tiene que ver con algo que estamos tan acostumbrados a no decir la verdad que incluso ni siquiera nos damos cuenta cuando decimos mentiras. Es más, inclusive cuando, por ejemplo, nosotros discutimos con otro, cuando nosotros discutimos con otro, o tenemos una diferencia o lo que sea, siempre el otro tiene la culpa, siempre el otro se ha equivocado, el otro por culpa del otro, nosotros nos molestamos, siempre todo es, la culpa es el otro. Y eso, lo que estamos haciendo, es, no estamos haciendo la verdad. ¿Por qué no estamos haciendo la verdad? Porque la verdad que en la palabra de Dios dice, no juzgues al otro. La palabra de Dios dice que tú debes juzgarte, no juzgar al otro. Y lo que nosotros siempre hacemos, como cristianos, estoy hablando, no como inconversos, como cristianos, es que siempre estamos juzgando a mi prójimo. Toda la culpa siempre es del otro. Y y esto es sumamente importante, mientras no reconozcamos que el problema soy yo y no el otro, y siempre le echemos la culpa al otro por lo que sea, porque, porque soy infeliz, porque no me trata bien, por lo que sea, porque no sabe hablar, porque, no sé, deja cosas donde no tenga que dejar cosas. Todo es a la larga siempre. Analicen ustedes sinceramente frente a Dios y se han dado cuenta de que cuando ustedes conversan con alguien, y hay una diferencia, siempre el otro tiene la culpa. Muy pocas veces decimos que nosotros somos los responsables, no es que yo me equivoqué en realidad. Yo discutí con mi cónyuge, con mi hijo, con mi hermano, con el vecino, no porque yo actué mal. Son muy pocas veces, ¿no? Muy pocas veces, pero muy pocas veces.
Entonces, esa es una mentira que está siempre en nosotros. Y sumamos a esa mentira, de echarle la culpa al otro, sumamos la justificación. Sí, porque él siempre actúa así. Bueno, y nosotros no actuamos siempre igual. Y no nos vienen diciendo nosotros hace 10 años de que actuamos de esa forma y que deberíamos cambiar. Entonces, mientras eso esté en nosotros, nunca la verdad va a estar en nosotros. Y por eso es tan importante lo que decía ahí Astrid, del punto de vista de arrepentimiento, de arrepentirnos con esos aspectos. Entonces, ese es el concepto de la verdad. Por eso Jesucristo en Juan 14, 6, en Juan 14, 6, ¿podemos leer Juan 14, 6? ¿Alguien tiene Juan 14, 6? ¿Quién podría leer Juan 14, 6? ¿Alguien lo tiene para leer? Juan 14, 6. ¿Ya? Yo lo tengo. Dulce mía, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Se dan cuenta? La verdad y la vida. ¿Ah? El camino soy yo, dice Jesucristo, la verdad, pero esa verdad tiene que ver con la verdad que el Señor quiere para mi vida, que es la justificación, que es el proceso de juicio en mi vida. Y entonces genero la vida en mí. ¿Se dan cuenta? Por eso es, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y en ese aspecto también conversábamos la semana pasada, perdón, la semana pasada no, el martes, conversábamos el martes en relación a que la verdad, ceñirnos la verdad, es decir, tomar la verdad de Jesucristo en nuestra vida, tenía 4 aspectos a considerar. La primera era la verdad se busca, la verdad se compra, la verdad nos libera y la verdad nos hace crecer. Entonces la verdad se busca, la verdad no viene así por acto mágico de repente, no, es una búsqueda constante, es un deber del cristiano buscar la verdad. La verdad se compra mediante el proceso de la cruz, y entonces se producen 2 efectos maravillosos en nuestra vida, que la verdad nos libera de tantas cosas que Satanás nos tiene atados a los cristianos. No estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando de los cristianos. Y finalmente se produce este crecimiento que es por fe y va creciendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Ya? Eso justamente, hasta ahí estuvimos conversando el día martes. No sé si hay algún comentario con respecto a eso ahora, ¿no? Ya. Sí, ¿No? sí. Ah, Sí, por favor. Astrid, ¿sí? ¿yo? Ah, no, yo decía, esa palabra que dice, la verdad os hará libres, nos hace libres de la naturaleza adámica, ¿no es cierto? Del yo, Claro, cuando nos pujamos. Ahí esa es la verdad que nos hace libres, ¿no justamente, es cierto? justamente. Sí. Así es. Justamente. Y aprovechemos a leer el tema de Juan 8, 31 y 32. Eso es súper Juan buena. 8, Juan 8, 31 y 32. ¿Solo lo tendrás? 8, 31 y 32. Acá está, sí. Sí, Sí. Cristian. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Ya, entonces los discípulos
El discípulo es el que sigue a su maestro, ¿no? Por eso somos discípulos, porque seguimos al maestro, por lo tanto seguimos a Jesucristo. Por eso es que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, pero seguimos con el ejemplo, no seguimos con las palabras, no seguimos con el discurso, seguimos a Jesucristo con nuestro ejemplo, con nuestro actuar en el día a día. Entonces, y ahí dice, y seréis verdaderamente mis discípulos, desde el punto de vista de la verdad, nuevamente, verdaderamente, cuando sigamos los pasos de Jesucristo, y entonces seréis verdaderamente, y la verdad os hará libres, seréis verdaderamente libres. Y justamente lo que planteaba Astrid es que nosotros estamos atados a las cosas de este mundo. Y acuérdense que hablábamos de los loros, hace tiempo hablábamos sobre los loros, o la tortuga parece que eran loros de Grace, cuando mencionaba sobre ella lo que me molestaba. Esas son las ataduras. Cuando conversaba la Dulce con respecto a la cuchara, con respecto a los ruidos molestos que mencionaba la Sole, esas son las ataduras, que son las ataduras del cristiano. Indudablemente puede haber ataduras más fuertes unas que otras, pero todas son ataduras, son cosas que me aferran a este mundo. Acuérdense que nosotros somos extranjeros, no somos de este mundo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos aferramos a las cosas del mundo, entonces dejamos de ser libres. La libertad significa, Señor, haz tú como tú quieras. Nada me ata a este mundo. Por eso somos verdaderamente libres. Y ese proceso, también como mencionaba Astrid, ocurre cuando me empiezo a juzgar. Y entonces, cuando me empiezo a juzgar, empiezo a ser justo frente a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, bienaventurado el que se juzga, y por eso no seréis juzgados, para que el Señor no juzgue. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo? Si yo me juzgo, el Señor me juzga. Claro, porque yo someto mi vida al proceso de la cruz diaria. Entonces, hablamos de los justos. Y cuando hablamos de los justos, ¿quiénes son los justos? Y leamos tal vez el Salmo 34, 17 al 19, que justamente hoy se los envié a la mañana. Salmo 34, del 17 al 19. ¿Alguien lo tendrá? Salmo 34, del 17 al 19. ¿No? ¿Nadie? Claman los justos y el Señor los oye. Ya, ese es el Lo 17. leo, Cristian, no sé si no tengo muy buena señal, pero lo leo. Sí, ¿no? Bueno, No, bueno. claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. ¿Escucha? Sí, y después el 18 y el 19. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellos los libra el Señor. Librará el Señor. ¿Ya? Amén. ¿Qué les parece eso? Hay bastante acá, ¿eh? ¿No les parece? Habla de los justos, ¿ah? ¿Cómo? No te entendí. Hay bastante acá, es bien potente esta palabra. Claman los justos y el Señor los oye. Por lo tanto, a los que no son justos, el Señor no los oye. Claro. Primera todo. ¿Y quiénes son justos? ¿Quiénes Los son que siguen el camino del Señor. Los que Así es, buscan los que Que practican se la juzga a sí mismo. voluntad del Señor. Yo, justamente, sí. Creo que la puede ser repetición. eso. Los que empiezan juzgándose a sí mismo primero, Sí. en vez de juzgar más al otro. Sí, ahora,
como todo en la Biblia, hay dos. Siempre hay dos. Acuérdense, hay dos bautismos, hay dos cruces de agua, hay dos justos. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, nos transformamos en justos. ¿Por qué? Porque Amén. somos justificados por Justificado. gracia. Claro, ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, claro. es la primera, la salvación, somos El don. justos ahí, porque somos justificados por gracia. Amén. Pero Dios Mm. quiere llevarnos a un proceso de justicia para llegar a la meta. Entonces empieza el segundo proceso de justicia y entonces habla de aquellos justos que han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Son aquellos justos que han dado la vida por Jesucristo. Y por eso es que cuando en Apocalipsis le dice, ¿quiénes son estos? Son todos aquellos mártires. Y los mártires dicen, Señor, ¿cuándo nos harás justicia? ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos han dado la vida por el Cordero. Lo mismo hace Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, por eso siempre hay dos. Por eso Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua, En agua. pero he aquí, viene Más. alguien, ahora a mí, que os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo Yo. y fuego. Y fuego. Ahí están de nuevo Y los dos fuego. justos, Mm. cuenta. Los dos santos, los dos apartados, siempre hay dos. Y Amén. bueno, de esto hablábamos hoy en la mañana, yo tampoco lo había entendido muchos años, me lo preguntaba, incluso preguntaba a Muti también, ¿por qué dice Espíritu Santo y fuego, Jesucristo? Porque yo entendía y decía fuego, ya es el proceso de purificación, pero ¿por qué Espíritu Santo y fuego? Y en estos días, Me prueba el Señor pues, a través del fuego. así es, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te hace consciente del Nos pecado, revela. real Amén. del Amén. pecado. Entonces es el mismo concepto, y yo quedo impresionado, es el mismo concepto cuando el Señor habla de la fe. La fe viene ¿por qué? Por la oración y el ayuno, por Espíritu El Santo y ayuno. fuego. Cuando yo oro con el Señor y soy sensible y no contristo al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me empieza a hablar y Amén. me hace consciente del pecado que hay en mí. Amén. Amén. Si yo me justifico, Me el muestra. Santo se contrista y por consecuencia no me voy endureciendo y no soy consciente de mi pecado. Por eso es que pasa, es que hay personas que no son conscientes del pecado. Ya nos estamos hablando. No son conscientes del pecado que hay en ellos. Amén. ¿Por qué? Porque se creen justos. En cambio, aquellos pequeñitos que creen en mí, como dice el Señor, son aquellos que dicen, Señor, miserable, tú me muestras lo que soy y sin tu gracia nada puedo hacer. Ese es el proceso. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, por eso es oración y ayuno. Entonces todo cuadra, es una cosa tan impresionante y por eso Él os, ¿ya?, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, en proceso de contacto con el Señor, de estar permanentemente en oración con el Señor, aprendiendo lo que el Señor quiere y tomando nuestra cruz diaria. ¿Mm? Entonces, Christian, eso es maravilloso, ¿sí? ¿podrías brevemente explicar la oración y ayuno? Porque está Agustín ¿Ah? escuchando atentamente para que él pueda entender también, pero breve así, porfi, lo que es Sí, la oración y el ayuno. claro. ¿Mm? Sí, gracias. Sí, sí, sin problema. Cuando Jesucristo, cuando los apóstoles, acuérdense que Dios, Jesucristo, envió a los apóstoles y les dio el poder de imponer las manos y de reprender demonios.
Entonces, ellos fueron y tuvieron es decir, tuvieron una campaña súper exitosa, quedaron sorprendidos cómo los demonios se sometían a ellos y todo, y quedaron súper impresionados. Entonces después vuelven de nuevo con Jesús, porque Jesús lo había enviado, vuelven donde estaba Jesús, y entonces, en esa misma situación, viene un papá con un hijo endemoniado. Y los discípulos en ese entonces, por supuesto, que habían tenido una campaña súper exitosa donde Jesús los había enviado, entonces vienen y tratan y echan afuera el demonio y no pasa nada. Churra. Y entonces no pasa nada y quedan todos impresionados. Y entonces van y después, por supuesto, el Padre los lleva a Jesucristo y Jesucristo los echa el demonio afuera. Y después todos preocupados, los discípulos van y dicen, Señor, pero, ¿por qué no pudimos nosotros echar el demonio afuera? Pero, ¿cómo? Y antes todo lo que había pasado, todo excelente. Y entonces le dice, por vuestra falta de fe. Pero este género, el género del crecimiento de la fe, viene por dos cosas, por la oración y ayuno. Entonces, el proceso de oración tiene que ver con mi comunión, con la comunión que yo diariamente tengo el Señor, con esa sensibilidad a que el Espíritu Santo me hable y yo no me justifique. Entonces el Señor, el Espíritu Santo me dice, hoy en realidad no estás actuando bien sobre esto, en vez de decir, no, es que, Señor, perdóname, Señor, porque tienes toda la razón, voy y pido perdón enseguida y le doy gracias a Dios porque me muestra lo que hay, lo que soy. Y el ayuno que viene del Antiguo Testamento, en realidad, es el ayuno de hoy en día, cuando Jesucristo explica el concepto del ayuno, el ayuno de hoy no es el ayuno antiguo, si bien no hace mal, ayunar no hace mal, pero el ayuno que Dios quiere es aquel de tomar nuestra cruz diaria. ¿Y qué significa eso? Es que, por ejemplo, cuando alguien no me trata adecuadamente, y yo, o como yo esperaba, eso me genera una molestia en mi interior, y si respondo mal, después tengo que pedir perdón, por eso tengo que tener un corazón contrito, arrepentido. Entonces ahí voy generando, y le voy dando gracias a Dios, por supuesto, por lo que el Señor me muestra, y entonces voy generando en mi vida el proceso del ayuno diario. Eso genera un proceso en la vida del cristiano de crecimiento y de aumento de fe. Porque cuando yo me comunico con el Señor, le doy gracias a Dios por todo, cuando me tratan mal, le pido perdón y digo, Señor, gracias porque me muestra por haberme molestado, entonces tomo mi cruz diaria. Y ese proceso genera una limpieza en mí y un crecimiento de mi fe. Entonces empiezo a poner toda mi fuerza y toda mi energía y descanso en el Señor. Entonces no soy yo el que empiezo a orar, sino que empieza el Señor a obrar en mi vida. Y entonces en forma automática mi fe empieza a crecer. Ese es un poco el resumen. No sé si les parece. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre esto? Gracias, muchas. ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos acá a lo que es el Salmo 34. Ya, entendemos entonces el Salmo 34 en el 17, entonces estamos claros quiénes son los justos. Aquellos primero que son salvos, son justificados por la fe del Señor, y el Señor nos quiere llevar a ser justos como Él es justo. Por eso es decir, ese es un poco lo que el Señor quiere en nuestra vida, porque nosotros en forma natural somos injustos en todo nuestro actuar. Entonces, por eso es que aquellos que practican la justicia de Dios en su propia vida, por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios en mi vida, y todo el resto de las cosas serán añadidas. Entonces, ahí dice en el 34, en el Salmo 34, 17 dice, claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor lo oye. Por lo tanto, si yo no practico la justicia de Dios en mi vida, mis oraciones nuevamente son estorbadas, lo que hemos conversado antes. Por eso es tan importante de que
nos juzguemos a nosotros. ¿Para qué? Para que mis oraciones posteriormente lleguen al trono del Padre. ¿Mm? Y dice, y después en el 18 explica el por qué, cómo uno llega a, de alguna forma, el primer paso para que la justicia de Dios, actúe en la vida del cristiano. Y dice en el 18, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva, es decir, la gracia, a los contritos de espíritu, a los arrepentidos, a aquellos que reconocen y dicen, Señor, tú eres el que hace todo en mi vida. No sé qué les parece hasta acá. ¿Algún comentario sobre esto de los justos para entender lo que es el concepto del justo? Entonces, si yo hago Pero justicia, claro, para ser justo, la clave es el corazón arrepentido, ¿no es cierto? así es. Es decir, yo no puedo, es decir, Dios no va a hacer justicia en mi vida desde el punto de vista de la limpieza de mi vida si yo no vengo con un corazón arrepentido. Entonces, el concepto, lo que hablábamos también el día martes, primero decir, Señor, perdóname porque reconozco que soy débil, que no lo puedo, que he cometido pecados. Y el segundo tiene que ver con pedir, Señor, dame un corazón arrepentido, un corazón sincero para poder hacer tu voluntad. Y después dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. ¿No? Bueno, ¿vamos a tener aflicción o no vamos a tener aflicción? ¿No les parece contradictorio eso? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Bueno, entonces, ¿vamos a tener aflicción o no vamos? Por supuesto. Es que el Ya, Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. más confiar, yo venció al mundo, súper. Pero ¿y eso qué Amén, significa en el amén. día a día? En términos prácticos, en el día a día, en el vivir del cristiano. ¿Qué significa esto de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor? De todo Claro lo que que hemos podemos conversado. continuar. Perdón. ¿Sí? ¿Sole? No, Sole, si habla nomás. ¿Ya? que No, si habla podemos, nomás, Astrid. ¿Hasta? dale, que podemos continuar con la dificultad y todo, pero si le damos gracias, porque le Sí. pedimos la gracia para darle, la capacidad para darle gracias, Él nos da paz y entonces podemos llegar a tener paz en la tormenta, Ah, aunque la dificultad no desaparezca, eso es lo hermoso con Él. ¿se dan cuenta? Entonces, miren, estamos hablando que los salmos fueron escritos 1000 años antes de los apóstoles. Eso estamos hablando, 1000, no 100, no 20, 1000 años antes, y está hablando de lo mismo, paz en medio de la tormenta. Y no sé si pero a mí me parece impresionante el tema. Ojo, alguien que escribe 1000 años antes dice lo mismo que posteriormente habla Jesucristo y los apóstoles. Paz en medio de la tormenta. Esto es lo que muchas son las aflicciones del justo, aquellos que practican la justicia de Dios en su vida. Pero de todas ellas las librará el Señor. Es decir, no importa la tormenta. Cristian, una consulta. ¿Sí? Cuando el Señor dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, Claro, ese es el pecado voluntario, lo que hablaba. ¿Sí? Ese era el pecado ya, voluntario. pero eso también está aquí en lo que estamos hablando, ¿cierto? También se puede aplicar a lo que estamos hablando, obviamente. Sí, pecado voluntario. Sí, Porque el mira, Señor sabe que nos vamos a molestar, vamos a tener aflicciones. ahí vamos a llegar. Entonces, vamos a llegar ahí. Entonces, Ya, perfecto. muchas son las Gracias, aflicciones gracias. del justo, pero de todas las librará el Señor. Lo que eso significa
es el ejemplo que nosotros poníamos hace un cierto tiempo. En el sur de Chile, en Buenos Aires, en varios lugares de Argentina, llueve mucho y hay unas tormentas terribles, ¿o no? Sí, El problema, pero cuando yo tengo una casa calentita, está bien aislada, tiene un buen techo, tiene estufa, el problema no es la tormenta. Es más, yo abro la ventana, yo miro, yo, no, perdón, yo corro la cortina y miro por el vidrio y digo, uy, qué linda tormenta, mira qué lindo cómo llueve, ¿o no? sí, Entonces, el problema del cristiano no son las aflicciones, el problema del cristiano no son las tormentas, el problema del cristiano es la casa que tiene construida. Ese es el problema. El problema es la armadura que tengo. Si mi armadura está toda perforada, llena de fisuras, indudablemente Satanás me va a tocar, me va a destruir. Si mi casa está llena de goteras, las ventanas no cuadran, por lo tanto el viento entra, el agua entra, no tengo estufa, es terrible una tormenta, es angustiante. Se me mojan los colchones, se me moja la ropa, es terrible, ¿o no? Entonces, el problema no tiene que ver con la tormenta, sino que el problema tiene que ver dónde he construido mi casa. Si mi casa la construyo y todo mi actuar diario está en mi fortaleza, por supuesto, que me destruyo. Por lo tanto, si yo estoy angustiado por algo, por lo que sea, significa que estoy confiando en mis propias fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Y entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque una vez más estoy haciendo tu palabra mentirosa y no confío en ti. Perdóname, Señor. Gracias, gracias porque me muestras lo que soy y no importa lo que estoy viviendo, te doy las gracias y tú harás. Y ese es un proceso que vivimos día a día. Y entonces, lo que decía Astrid se vuelve realidad. Paz en medio de la tormenta. Y lo que dice acá, en el versículo 19, se hace realidad en el cristiano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. No se preocupan, y además tiene sentido lo que dice Jesucristo. No os angustiéis, no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Mm? No os afanéis por nada, pero por nada, no importa lo que pase, el Señor lo hará. ¿Se dan cuenta? No sé si eso les calza completamente, pero ahí está justamente este proceso de la justicia. Entonces, por eso es buscar, ¿qué busco? Busco la justicia de Dios en mi vida. Por eso la verdad viene por el buscar la justicia de Dios, por buscar la verdad en mi vida. ¿Mm? Para que el Señor, la verdad del Señor actúe en mi vida. No sé, ¿qué les parece? ¿Mm? Sobre eso. Dulcinea Sole. Ah, perdón. Y sigamos con el tema de la Sole. Entonces, bien, llevemos esto a la práctica. Entonces, ¿cómo ejercito el proceso de justicia en mi vida en base a lo que decía la Sole? Que dice la palabra de Dios que decía, airaos pero no pequéis. ¿Ya? Entonces, está hablando del pecado voluntario y por eso es tan importante ver la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Entonces, si yo me molesto por algo que me dicen y pido rápidamente al Señor, perdón al Señor y pido rápidamente perdón al Señor, entonces la paz del Señor vuelve a mí. El Espíritu Santo me sigue redarguyendo de las cosas que no están bien en mi vida. Y empiezo a tener paz en medio de la tormenta. Por eso es Amén. airaos, pero no pecáis. Entonces, el pecado del pecado que está hablando ahí, Airados, pero no pecado pequéis. voluntario, no del involuntario.
Porque la ira es un pecado involuntario, surge en mí. Pero si yo Sí, sí, rápido sí. le pido perdón al Señor, No. entonces automáticamente la paz del Señor inunda mi vida. ¿Mm? Y entonces, no importa lo que pase en alrededor, yo Amén. continúo dándole gracias a Dios en una forma impresionante y en forma automática. Al principio, cuando yo empiezo a darle gracias a Dios, es un ejercicio consciente que hago. Después, con el tiempo, se vuelve un hábito. Y cuando se transforma en un hábito, en forma automática, le doy gracias a Dios. Sin ni siquiera pensarlo, gracias. Ese es el ejercicio de este proceso y tiene que ver eso con la oración, es decir, con la comunión con Dios permanente que hago, el darle gracias a Dios por todo, tomando mi cruz, y entonces confío en el Señor ciegamente y mi fe empieza a crecer. ¿Ya? Eso es entonces el primer concepto que tenía que ver y que estuvimos viendo ahí, que tenía relación con la verdad se busca. Segundo aspecto tiene que ver con buscar, con decir, Señor, quiero entender y el segundo aspecto que también desarrollamos es la verdad se compra. ¿Se compra cómo? Se compra con la cruz diaria de darle gracias a Dios todos los días y no justificarse. Y entonces, en Proverbios 2, del 4 al 6, lo podemos leer, ¿les parece? Proverbios 2, del 4 al 6. ¿Ya? Dulce mía, ¿lo tendrás o no? ¿O alguien más lo Sí, tiene? ¿Sí? sí, acá Ya, lo tengo. Aquí lo tenía marcado. ya. En Proverbios 2, del 4 al 6. Amén. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y como plata la buscares, como algo de gran valor, ¿m? La buscares y la escudriñases como los tesoros, es decir, Señor, quiero entender tus caminos, quiero entender lo que quieres para mi vida. ¿M? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces el Señor hallarás el conocimiento de Dios. Mientras nosotros, y esto es sumamente importante, mientras nosotros le sigamos echando la culpa a los que nos rodean por nuestras situaciones, nunca, nunca estaremos entendiendo los caminos de Dios. Nunca. Por eso por eso es que el ejercicio del vivir diario en el Señor tiene que ver que cuando yo le echo la culpa a alguien, lo que tengo que hacer rápidamente es decir, Señor, perdóname. Nuevamente estoy echando la culpa al otro. No, soy yo el problema. Y entonces estoy buscando la palabra de Dios y estoy comprando la verdad. Por eso en Proverbios 23, miren, en Proverbios 23, para que lo busquen, yo lo voy a leer. Proverbios 23. ¿Lo tienen? Sí, Entonces, ¿sí? Dice, Proverbios 23, dice, cómprala y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, cómprala, no la vendas. Todo eso va La asociado con inteligencia. una compra. Entonces, la compra era tomar nuestra cruz diaria y decir, gracias, Señor. ¿Y por qué vendíamos y no la vendas? ¿Y por qué dice no la vendas? No la vendas. ¿Qué significa no la vendas? ¿Cómo porque vendemos tiene un nosotros? precio, ¿no? ¿Cómo? Porque tiene un precio. Sí, Entonces tiene hay un algo. precio. ¿Estamos bien? Por eso la compro, tiene un precio.
Pero ¿y por qué Cuando soy alma adúltera, cuando soy alma adúltera? ¿Y qué significa ser alma adúltera? Buena. ¿Qué significa ser alma adúltera? Justifico, ¿no? ¿Cómo? ¿Astrid? Cuando me justifico, negar mis actos Justifico, claro. que no son gratos a Dios. Claro. ¿Y por qué cuando me justifico soy alma adúltera y mis palabras no son gratas a Dios? Porque me dejo llevar, ¿cómo, Ingrid? ¿Sí? Porque en realidad estoy amándome más a mí que al Señor y estoy invalidando el primer mandamiento. Y me dejo llevar por los sentidos, porque las Mm, justificaciones son mis sentidos, que están contaminados con la semejanza de Satanás, que es la semejanza que Satanás puso en mi vida como ser humano. Por eso es que tenemos que negar eso. Por eso es negarnos, ¿ya? Entonces, por eso ahí estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo la verdad con un costo y estoy recibiendo a cambio los sentidos que a mí me satisfacen. Por eso estoy vendiendo la verdad. Como, ¿Mm? como, como Esaú con las lentejas y Jacob. Ese, súper bueno, ese es el mejor ejemplo. Mm, Él vendió la primogenitura, él vendió la verdad por un plato de lentejas. Y eso es lo que nosotros con hacemos el día a sentido. día. Mm, Cuando nosotros nos justificamos y nos decimos, Señor, perdóname, no, porque así, lo que estamos haciendo, estamos vendiendo nuestra primogenitura, al igual que lo vendió Esaú por un plato de lentejas. ¿Por qué? Por los placeres de este mundo, por sentirme yo mejor. ¿Por qué son los placeres de este mundo? Porque cuando yo me justifico, yo me siento mejor. Ah, no, yo tenía razón. ¿Se dan cuenta? Esa es la justificación. ¿Ya? No sé si está claro esto del vender. y le Súper doy lugar a Satanás, porque ahí me va a acusar. Claro. Entonces, la verdad no está en mí. Por eso la verdad no está en mí. Y cuando la verdad no está en mí, que es el pecado voluntario, Satanás me acusa y toma derecho sobre mi vida a actuar. Por eso está lleno el ejemplo, por eso el ejemplo de, de Job es tan claro. Y se dan cuenta que Job era un hombre Justo. justo. Justo, claro. No entonces para, porque era justo porque era salvo, porque él actuaba en ciertas formas, pero Dios, ¿qué quería llevarlo? A la justicia con Espíritu Santo y fuego, eso es lo que quería. ¿Recuerda? Por eso es Claro, que porque se sometió no nuevamente. lo conocía, ¿no es cierto? Después, de oídas te había escuchado, claro, no lo conocía. ¿Se dan Era cuenta? salvo, Así claro. es. El ¿Se dan camino más cuenta? excelente. Es tan impresionante porque eso hace sentido con lo que se escribe 1000 años o más de 1000 años después, cuando el apóstol Juan dice, el que peca voluntariamente no le ha visto ni le ha conocido. Y es lo mismo que dice Job, de oídas te había oído. No, yo hablaba de cosas que no entendía. Pero Job Miren, no tenía pecado, lo dice categóricamente el Señor. así es. No tenía pecado que. No tenía ningún pecado, Job, lo declara justo. Voluntario. Sí, Pero tenía, bueno, El porque Señor lo declara justo. Las aflicciones de Job no le vinieron porque no fuera injusto. Le vinieron porque lo que dice el Señor, que Satanás lo tentó al Señor lo incitó para ir contra Job. así es. No es Pero Job el la que incitó pregunta al es, Señor, ¿por es qué? Satanás el que incitó al Señor para ir contra Job. ¿Por qué? Está súper bien, pero ¿por qué Satanás reclama tentarlo a Job? Porque Job, igual como todos los seres humanos,
tenía la naturaleza contaminada por el pecado y él Pecaminosa. cometía pecados. Por eso, Claro. porque Job creía que él era justo. Ahí ya había un Job pecado creía involuntario, que lo que él se merecía todo lo que tenía. justamente. Por eso es que cuando cae en desgracia, Job cuestiona a Dios. Y Dios le dice, a ver, yo te preguntaré y tú contestarás. Y Dios le empieza a hacer un montón de cuestionamientos y entonces Job termina diciendo, me arrepiento en polvo y cenizas, porque de oídas te vi hablar, no entendía lo que hablaba. Claro. Ya. ¿Se dan cuenta? Oh, Porque Job era justo del punto de vista de que era justificado tal cual como nosotros somos justificados, mm. como nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Claro. Él Por la era gracia. justificado con el antiguo pacto, con los Por supuesto. holocaustos y eso. Eso, en cumplir la ley, él era justo. Amén. Él cumplía la ley. Pero Dios quería cambiar un tema de que él te entendiera en profundidad y que aprendiera en profundidad lo que eran los caminos de Dios. Para que justamente lo viera y por eso lo viera y lo conociera. ¿Mm? Entonces, Aunque en la práctica, entre los comentarios que circulan por entre la iglesia, ¿no es cierto? Desde muy antiguo, se piensa que Job fue escrito antes de la ley, así porque es es. imposible que se haya escrito tamaño libro sin mencionar ni una sola vez la ley, ni alguno de los mandamientos. Entonces Así fue es. previo a la ley. Sí, fue previo. Es muy posible, es decir, no está seguro, pero es muy posible que haya sido escrito antes de la ley, claro, justamente. ¿Mm? ¿Ya? Porque no se sabe bien cuándo se escribió. Pero el concepto era de cumplir de alguna forma la voluntad de Dios, ¿ya? En base al principio de lo que era Que la sin ley. ley no hay pecado. ¿Cómo, perdón? ¿Avini? ¿Sí? Porque sin ley no hay pecado. Así es, justamente. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Entonces, ese era un poco el concepto que estaba detrás. Era ese proceso que Dios quería hacer. Y eso está claro ahí, un poco los dos justos en los cuales existe. Por eso es que Job era justo en ese aspecto. ¿Mm? Y por eso genera confusión. Porque si no, bajo ese aspecto, Job, es decir, Job es tratado porque Satanás lo quiere tentar por tentar nomás, no, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por lo tanto, todas las cosas que pasan en mi vida tienen una razón de ser. Y la pregunta, si analizamos el por qué Dios permite que, por qué Dios permite a que Satanás actúe en la vida de Job, es porque quería enseñarle algo más. Es lo mismo que Dios hace en nuestra vida. Quiere enseñarte algo más. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿hablamos de qué? ¿De pecado? Por supuesto, siempre hablamos de pecado. Lo que pasa es que no hablamos del pecado, del grosor del pecado, pero por eso está la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Hoy en día lo entendemos en ese momento, indudablemente Job no lo conversaba ni mucho menos así, pero hoy en día lo entendemos. ¿Mm? Pero es el mismo concepto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Algo más? No sé si hay algún otro comentario sobre eso. ¿Ya? Y después, y después, y después. Y entonces la verdad, cuando hablamos de la verdad, habíamos hablado, la verdad se compra, la verdad nos libera, que es lo que habíamos hablado, que había mencionado también Astrid, del punto de vista de que si nosotros estamos angustiados, preocupados por las cosas, esas cosas nos atan.
Y la forma de liberarnos de eso es pedir perdón y decir, Señor, dejo todo en tus manos. Y finalmente, eh, y finalmente, la verdad nos hace crecer, es decir, nos hace madurar. Es la verdad en el Señor. ¿Mm? Es decir, esta verdad que al tomar nuestra cruz diaria, a darle gracias a Dios por todo, empezamos a conocer y pensar, empezamos a pensar como piensa el Señor. Si acuérdense que nuestra mente, nuestra forma de ver la vida y de pensar la vida, tiene que ser transformada para tener un pensamiento como el pensamiento que Dios tiene. Y entonces eso nos hace crecer, porque toda nuestra vida, todo nuestro actuar y todo nuestro proceder va orientado por y para Dios. ¿Me cuentan? Por eso es que, y esto para cerrar, por eso en Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. ¿Alguien tiene Efesios 5, del 15 al 17? 5. Yo. Porfa, dulce mía. Del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es? Aprovechando bien el tiempo. Y esto también es un proceso que tenemos que pedirle al Señor. Señor, enséñame a aprovechar bien el tiempo. Gastamos una cantidad de tiempos impresionantes hoy en día en las pantallas, en los celulares. Señor, muéstrame cómo debo ordenar mi tiempo para hacer tu voluntad. Decíamos y conversábamos que nuestro primer pensamiento a la mañana debería ser gracias a Jesús, pero sin embargo nuestro primer pensamiento muchas veces es tomar el celular y ver qué es lo que dice el celular. Debemos entender eso, es decir, en qué gastamos nuestro tiempo, cómo lo invertimos, en qué pensamos durante el día, para que este concepto de la coraza se haga realidad en nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino sabios. Eso es lo que parece. ¿No? Conociendo cuál es la voluntad de Dios. Es decir, no voy a poder conocer la voluntad de Dios si no le pido al Señor que me muestre cómo invierto mi tiempo, cómo hago las cosas, cómo quiere que actúe. ¿Mm? Amén. ¿Les parece? Eso era lo que teníamos para hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, algo más sobre lo que haya Sí, conversado. ¿Sí, Inge? respecto a lo que fue llamado Job, ¿no? Se me ocurre que puede hacerse una analogía con lo que Pablo le dice a los corintios cuando les dice en 1 Corintios 12:31, que dice, Ya. procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y él es el que habla de que él está corriendo la carrera y finalmente la termina, porque seguramente él estaba descubriendo el camino aún más excelente, que es el que el Señor tenía pensado mostrarle a Job, porque él era justo, ya era justo, pero aún tenía que limpiarse de esa contaminación para buscar el camino más excelente, que es ser justo de verdad. Porque Job era orgulloso, ¿cierto?
Sí, claro, como todos. Porque él Claro. como creía, todos nosotros. por eso es que Claro. cuestiona a Dios. Porque él Claro, creía que era justo, porque él actuaba bien. Y no sí, que era un regalo que Dios le había dado. ¿Entiendes? justamente. Y por eso es que Satanás utiliza lo mismo. Y Satanás, ¿cómo justifica Satanás el actuar sobre la vida de Job? Porque le has dado todo. Entonces, por eso es que él te Te obedece. sirve. Pero Mm. tócalo y verás cómo maldice tu nombre. ¿Te das cuenta? Ese era el Claro, concepto. porque Eso es lo ahí mismo. Satanás está apelando a la naturaleza que él sabe que contaminó en el hombre y él sabe lo que eso significa, el efecto que él causó sobre el ser humano, él lo conoce y ese es su bastión en nosotros. Por eso es que justamente miserable de mí, ¿quién me librará de tu cuerpo muerte? Dice claramente Pablo. Pero se equivocó Satanás con Job, porque Job no maldijo a Dios ni nada. No, no lo maldijo. Satanás le dice, a ver si no te maldice en tu propia cara, pero se equivocó. Por eso Porque es que fue Satanás no es justo. Por eso omnisciente, es que o fue Satanás justo. no es omnisciente Claro, ni por eso omnipresente que ni nada. No, claro, claro. Satanás es Dios, no es otro se Dios. animó a volvió el tentar corazón de Job. al Hijo mismo de Dios. ¿Vine? ¿Sí? ¿Qué estabas mencionando? Si se animó a tentar al mismo Hijo de Dios en el desierto, no iba a tentar a Job. Así es. Así es. Así es. Justamente, Mm, Justamente, así es. Amén. Así Por lo es. tanto, nosotros Mm. también Satanás nos acusa. Eso es importante. totalmente. Por eso es que nosotros Como el rápido tenemos que Señor decir dice que de noche y de día nos acusa. Mm, eso claro. rápidamente. Señor, perdóname. Mm. Amén. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Eso es justamente. Pero perdón, Enrique, ¿mencionabas algo más sobre el caso de Job? No, ¿Mm? Entonces, ese era un poco el concepto, ¿sí? Pero nos acusa Satanás cuando no hemos arreglado, ¿no es cierto? Porque si no, nuestro abogado, que es defensor, si hemos arreglado, nuestro abogado que es Jesús diría no al lugar si viene Satanás a acusarnos, si Claro. hay fisuras, ¿no es cierto? Así es. Amén. Por eso es tan importante, bien, y gracias por eso, ese comentario, por eso es tan importante la diferencia entre el pecado voluntario y el involuntario. Porque Satanás nos acusa en base al pecado voluntario. ¿Se dan cuenta? Porque cuando yo tengo un arrepentimiento inmediato, por eso es que Dios no nos juzga, porque nosotros nos juzgamos antes. Decimos, Señor, perdóname, sí, reconozco que esto... ¿Mm? ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros rápidamente nos juzgamos y decimos, Señor, perdóname, entonces Satanás... Y a esos justos es y aquellos son a los cuales Satanás teme. Aquellos que toman su cruz diaria y rápidamente piden perdón. A eso Satanás le tiene un terror enorme, Ah, porque no tiene cómo atacarlos. ¿Se dan cuenta? No tiene cómo atacarlos. Atacarte, porque está protegido, porque tiene su coraza, tiene perdón, no coraza, toda su armadura la tiene sin fisuras. Entonces, si no tengo fisuras, ¿por dónde puedo atacarte? Te puedo golpear un montón. De nuevo, vamos a la casa. Te puedo golpear un montón, pero dejo. Y para colmo, que es lo que vamos a ver posteriormente, tiene la espada de la palabra. No es la espada de la palabra, que yo también pronuncio, por supuesto, Satanás mentiroso no tiene nada contra mí, eh, sino que es la vivencia de Dios. Entonces, puede usar la palabra y reprender al enemigo y sale corriendo y teme. Por eso los demonios temían a Jesucristo
y a los apóstoles, Amén. porque vivían un proceso de cruz diaria. Vivieron ese proceso. Claro. ¿Se dan cuenta? Por eso había un temor de los demonios. Los demonios temen a aquel que tome su cruz diaria y que está permanentemente diciendo, Señor, perdóname, quiero hacer tu voluntad. Amén. Porque no hay cómo Satanás atacarlo. Claro. Y de ahí viene seguramente lo que le dice el Señor a Pedro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ese tipo de iglesia, oye. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué? Porque los que están construidos sobre la roca Amén. que es Jesucristo. Pero para yo construir en piedra preciosa, plata y oro, tengo que tomar mi cruz diaria. ¿Se cuenta? Si no, no construyo. Si no construyo en hojarasca, heno y madera, que es destruible por el fuego. ¿Ya? Porque, Cristian, Súper bien. yo creo que el Señor permitió al comienzo con los apóstoles o con sus discípulos de que ningún demonio se les resistiera para que ellos vieran lo que venía si ellos seguían este camino más excelente. Absolutamente. Que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra todos los cristianos que estaban en esa senda, que si seguían la oración y el ayuno. Acuérdense que los apóstoles vieron y conocieron a Dios. Fue el proceso al revés que nosotros vivimos. Por eso es que no podían ayunar. Eso tiene sentido. ¿No? Pero vendrán tiempos en que el pozo será arrebatado. Entonces vivirán el proceso que nosotros vivimos antes, que nosotros vivimos. Es decir, los apóstoles, como Jesucristo vino y estuvo con ellos, vivieron el proceso al revés. Mm. Por eso cuando le dicen, ¿por qué no ayunan? Es el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso es sumamente lindo. ¿No? No sé si hay algún otro comentario. ¿Parece? Amén. ¿Algo más? ¿No? No. ¿Ya? Amén. Vamos entonces a orar. Astrid, ¿nos podría llevar en oración para cerrar el día de hoy? Por favor, ¿será posible? Señor, muchas gracias, Señor, que nos das la oportunidad de escuchar estos misterios que están ocultos, Señor, en tu palabra, y que nos das el entendimiento para poder entendernos. Danos la gracia para poder vivir todo esto que estamos escuchando, para que no seamos solo oidores, sino hacedores, Señor. Gracias, Jesús, porque llegaste a Christingen dándole esa luz por gracia para que pudiera compartirnos, Señor, esto y poder correr la carrera para poder llegar a ser como tú, Señor. Ese haz que sea nuestro objetivo en la vida, más que material, trabajar, esto, lo otro, sino que sea llegar a ser como tú, Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias por esa gracia que nos has regalado, Señor. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Bueno, los que puedan encender sus camaritas para que nos veamos. ¡Oh! Un montón. Son un montón ahí Son un montón. Damos todo acá. Hola, hola, ya, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que está Paulo. 1, 2, 3, va. Así que qué bueno, me alegro que estén todos, gracias a Dios, ¿ah? Que están todos acá compartiendo, que el Señor los guíe enormemente durante esta semana que empieza. ¿Ya? Así Muchas que en gracias. nombre del Señor, que el Señor los bendiga. Bendiciones, bendiciones, Grace.